¿Sabías que la dura vida de las cerditas inmovilizadas en granjas industriales daña tu salud si comes su carne, según la ciencia? Y que en este momento hay más de 55 millones de estas cerditas. Presta atención a esta palabra, inmovilizadas, porque ¿sabías que su espacio es tan diminuto que no pueden ni dar la vuelta y que las mutilan sin anestesia? Pero tal vez te preguntes, ¿y por qué ello puede dañar mi salud si como su carne? Es lo que te explicaré más abajo, en base a los estudios científicos. Aunque ahora presta atención a esto. ¿Sabes por qué les causan tanto sufrimiento a esas pobres cerdas? Escucha bien, ya que la respuesta es durísima. Porque no las consideran lo que son, seres que sienten y que por tanto merecen consideración, sino simples mercancías, meras cosas para nuestro uso y disfrute. ¿Por qué? Porque esa narrativa es la que interesa a los intereses egoístas de ganaderos y consumidores. Demoledor, ¿verdad? Pero eso no es todo. ¿Sabías que si tomamos un periodo de una década, el número de víctimas que sufren esas terribles condiciones asciende a más de 500 millones? ¿Y que en varias décadas las cifras suben a miles de millones? Sin embargo, las cifras son muy frías y no reflejan el sufrimiento real de sus víctimas. Por tanto, de esos miles de millones de víctimas, te contaré la vida de una sola de ellas, Sira, que no vas a olvidar. Y al final te daré más detalles de por qué su sufrimiento empeora tu salud según la ciencia. Sira nació para sentir el calor y el amor de su madre, pero apenas lo tuvo, porque la separaron de ella demasiado pronto, sintiendo una profunda tristeza. Un corte emocional tan brusco que si pudiera ponerlo en palabras, lo describiría como caer al vacío, pero sin una red que la sostuviera. La llevaron a un corral con otros cerditos, hacinados, apretados. Allí aprendió que el mundo podía ser frío y duro. Esto es devastador. Y ella no entendía por qué. Sentía una profunda confusión y carencia afectiva y seguridad. Porque no había mimos, no había la protección que da una madre, solo ansiedad. Una ansiedad que se le quedaba clavada dentro en forma de trauma, como una espina clavada que nunca se va. Creció así, hasta que la sacaron de ese lugar. Por un momento pensó que quizás algo bueno estaba a punto de pasar, pero no. La encerraron sola a pesar de ser un animal altamente social que necesita compañía, por lo que sentía soledad y tristeza. Aunque lo peor no era eso, ya que su jaula era tan pequeña que la dejaba inmovilizada, sin tan siquiera poder darse la vuelta. Era una experiencia claustrofóbica y angustiante, como quedar atrapado en una trampa. Y allí, una vez más sin pedirle permiso, fue inseminada artificialmente. Un proceso tan frío y violento para su mundo emocional que su respiración se volvió temblorosa y el miedo se quedó. Porque la inteligencia de las cerdas solo hace esto aún más cruel. De hecho, la Universidad de Cambridge demostró que los cerdos tienen capacidad de anticipación emocional, pueden prever eventos negativos. Sira temía incluso lo que aún no había pasado. Pasó semanas enteras inmovilizada sobre un suelo de hormigón, con rejillas para heces y orina, sin poder ni tan siquiera tumbarse en una postura natural. Pero entonces llegó algo aún más duro, la aparición de conductas repetitivas. Empezó a morder barrotes una y otra vez, como si cada mordida fuera un intento desesperado de romper su propia desesperación. La ciencia lo describe con claridad. Un estudio publicado en Applied Animal Behavior Science demuestra que las cerdas confinadas desarrollan estrés crónico, conductas estereotipadas, ansiedad severa e incluso síntomas comparables a la depresión,
como la pérdida de interés en estímulos, apatía y conductas de desesperanza aprendida. La ciencia no exagera. Esto no debería existir. Eso era Sira, una vida suspendida en una tristeza, estrés y malestar interminable. Y recuerda que al final te revelaré cómo todo ello también afecta a tu salud y tu bienestar. Tras 4 semanas sin moverse la sacaron de la jaula, pero no a la libertad, solo para llevarla a otra. 7 días antes del parto fue trasladada a una jaula paridera, un lugar aún más estrecho, por lo que su malestar fue todavía más grande. Pero aún hay más, porque allí permaneció más de un mes. ¿Cómo te sentirías tú si te secuestran y te encierran en una jaula donde prácticamente no te puedes mover? Dínoslo en los comentarios. ¿Cómo te sentaría y qué pensarías de tus raptores? No obstante, eso no fue todo, ya que los barrotes se le incrustaban en su cuerpo y ello le causaba heridas dolorosas, pero nadie se las curaba porque no comprometían la utilidad para la que utilizaban a Sira. Allí dio a luz. Sin embargo, lo que debía ser una experiencia maternal feliz se convirtió en más sufrimiento, porque escuchaba a sus crías llorar, pero no podía tocarlas a causa de su inmovilización. Una parte de ellas se rompió, porque sabía, en su manera emocional, que no podía protegerlas, no podía ejercer de madre algo fundamental para ella. No obstante, ello no fue lo peor, porque varios de sus bebés murieron. En estas instalaciones, la mortalidad de los lechones suele estar entre el 20 y el 25%, según la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, a causa de las condiciones de las granjas. Sira lo sentía todo, cada chillido, cada muerte. Pero lo que viene ahora duele todavía más, porque los sobrevivientes fueron mutilados, corte de cola y dientes, aunque sin anestesia. Escucha bien, sin anestesia. ¿Qué te parecería a ti si te mutilasen a ti, sin tu consentimiento y sin anestesia? Ella solo podía escuchar y quedarse inmóvil. Sin embargo, lo peor estaba por llegar. Aunque antes de contártelo, dale like a este vídeo para que llegue al máximo de gente, puedan abrir los ojos y reaccionar para combatir tanta crueldad. Al cabo de 5 semanas, se llevaron a los amados cerditos de Sira. ¿Cómo te sentirías tú si te arrebataran a tus hijos pequeños para siempre y nunca más volvieses a verlos? A Sira le provocó la misma tristeza y desconsuelo. Según el estudio clásico de Algers y Ufnas Moberg, las cerdas liberan masivamente oxitocina durante el parto, la hormona del cuidado, el apego y el amor maternal, como sucede con las madres humanas. Es más, esa hormona se incrementa cuando los cerditos maman. Ese fuerte vínculo afectivo hace que la separación temprana entre madre e hijos le provoque conductas típicas de la tristeza, como la apatía y pérdida de interés, así como las vocalizaciones de angustia y el aumento significativo del cortisol, la hormona del estrés. Todo ello ha sido probado por diferentes investigaciones científicas, como la de Fraser y Broom de la Universidad de Cambridge. Pero aquí no terminó la historia, porque a Sira la devolvieron a la jaula de gestación para repetir todo el proceso anterior 2 veces al año, hasta que su cuerpo ya no respondiera, y entonces al matadero, donde experimentó todavía más miedo, más ansiedad, más estrés y más dolor, porque consideraban a Sira como un simple medio de producción, de usar y tirar, cuando ya no generase rendimiento. A lo largo de su vida, Sira sintió estrés crónico, ansiedad, tristeza profunda, soledad, dolor y otros sufrimientos que se podían haber evitado. Y esa forma de depresión silenciosa que aparece cuando ya no esperas nada del mundo. Nada de eso fue elección suya, nunca le pidieron permiso, nunca tuvieron en cuenta su sensibilidad. Sin embargo, esta historia no tiene por qué repetirse. Más del 80% de la carne de cerdo del mundo proviene de sistemas así. Pero ¿quieres saber cómo todo ello daña tu salud si comes la carne de estas cerdas? Ahora te lo explicaré. Pero antes de ello, firma las peticiones de igualdad animal
y del Instituto del Bienestar que encontrarás abajo. Hazlo por las cerditas que siguen inmovilizadas. Hazlo antes de que sea demasiado tarde y comparte esas campañas y este vídeo con el máximo de gente. Y ahora viene la parte que casi nadie sabe, la que tiene consecuencias directas para tu salud. ¿Por qué comer la carne de cerdas como Sira daña tu organismo? Porque el estrés crónico y el sufrimiento de esas cerdas dejan huellas reales en su cuerpo. No son heridas invisibles, se convierten en alteraciones fisiológicas que permanecen incluso después de la muerte del animal. Su carne resulta de peor calidad, con un pH alterado que modifica su composición, tal como documenta la literatura científica. Por ejemplo, es un efecto ampliamente estudiado por el investigador Peter Warris y reconocido por entidades europeas de control sanitario. ¿Eso es lo que deseas? ¿Dar a tu organismo y al de tus hijos? Pero escucha esto, porque aún hay más, ya que el sistema inmunológico de estas cerdas, agotado tras una vida de confinamiento extremo, las hace más vulnerables a infecciones y enfermedades, lo que incrementa la carga bacteriana que puede llegar hasta la cadena alimentaria. Este es un riesgo señalado por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. Esto no es una teoría, es un riesgo real. Aunque todavía hay algo peor, el uso frecuente de antibióticos en sistemas intensivos para mantener con vida a animales estresados, inmunodeprimidos y hacinados. ¿Sabías que este uso, advertido por la Organización Mundial de la Salud, no solo deja posibles residuos en la carne, sino que contribuye a la creación de bacterias resistentes? Y que las mismas están consideradas por la OMS como una de las mayores amenazas sanitarias del siglo XXI. La ciencia no lo oculta, solo cuesta mirarlo. Sin embargo, eso no es todo, porque cuando un animal vive en estas condiciones, su carne tiene mayor probabilidad de contener patógenos como la salmonela, el Campylobacter o el E. coli. Se trata de algo que la FAO y la OMS han advertido repetidamente en informes sobre seguridad alimentaria. ¿Y qué puedes hacer tú para evitar dañar tu salud antes de que sea demasiado tarde? Pues elegir alternativas vegetales. Recuerda, elegir alternativas vegetales. Sira nunca pudo decidir, tú sí. Hazlo por tu salud, por tu bienestar y por el de millones de cerditas como Sira. Pero cuidado, no solo la carne de cerda daña tu salud, sino también otros productos procedentes de ganadería industrial. Ahora te lo explicaré, pero antes suscríbete para no perderte otros vídeos como este y accede a mucha información y cursos gratuitos sobre bienestar en institutodelbienestar.com. Haz clic en el vídeo de la pantalla para descubrir por qué la leche de vacas maltratadas en granjas daña tu salud. Pero no te olvides de ayudarnos con nuestra misión, construir un mundo más feliz. Ayúdanos a alcanzar nuestros 3 objetivos: divulgar el conocimiento científico sobre la mejora de la felicidad. El segundo, convencer para que no dañen a ningún sintiente. Y el tercero, concienciar sobre la importancia de invertir en investigación científica, sobre todo en el campo de la neurociencia, para optimizar el bienestar. Gracias.